Hello guys, today we're going to see a topic of the numbers. We're going to see how do we use them and some differences. Para chicos, vamos a ver el tema de los números, vamos a ver cómo se utilizan y algunas diferencias. Okay, we're going to start, vamos a empezar with the cardinal numbers, right? Numbers are divided into categories. Los números se dividen en dos categorías, cardinal and ordinal, right? So se dividen en cardinales y ordinales. Now we're going to start with the cardinal numbers, right? These are, esos son the numbers we tend to use, los números que solemos utilizar to count, right? The quantity of things, para contar la cantidad de cosas. Yes? So we say 1 pencil, 2 friends, 3 dogs, ¿no? Como un lápiz, 2 amigos, 3 perros, right? And so on, ¿listo? These numbers are count, esos números se cuentan from 1 to the infinite, right? Son de 1 al infinito, okay? In this class, we're going to see, vamos a ver, like the main characteristics of how to count them, right? Vamos a ver las principales características de cómo contar estos números. These are the most common use, right? Esos son los que se utilizan más comúnmente, and the ones we used to use more frequently, right? Y los que solemos utilizar más frecuentemente, right? So I'm going to pronounce them, right? And you're going to repeat. Yo los voy a pronunciar y tú los vas a repetir, okay? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Well done. Perfect, guys. Muy bien, chicos. These are the first 10 numbers, right? Esos son los 10 primeros números, well known, muy bien conocidos. Then we're going to see, después vamos a ver, how do we write them. ¿Listo? Después vamos a ver cómo los escribimos. Then we have another, okay, tenemos los números siguientes that are called, okay, that I call the teen numbers, right? Que yo los llamo los números teen, ¿vale? That if you look at the dictionary, que si buscas en el diccionario la palabra teen significa joven, right? And coincidentally, right? Y coincidencialmente, a person, una persona es joven from 13, desde los 13 años, until 19, hasta los 19 años, right? Or we call it that, like the youth, ¿no? Como, llamamos eso como la juventud, right? So, then we're going to see the spelling. Después vamos a ver la manera que se escribe, but you're going to repeat after me. So, van a repetir después de mí, ¿vale? They are called teen numbers, se llaman teen numbers, porque al final terminan en teen, right? Starting from the 13. Entonces, al final siempre termina su pronunciación en teen, ¿vale? Y también su escritura, pero empiezan desde el número 13. Okay, so let's go. Repeat after me. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Good. So these are the most common ones we use after the first 10, right? Entonces, esos son los que utilizamos también muy comúnmente. Okay? They are still being, ellos siguen siendo todavía cardinal numbers, right? Porque podemos decir, I don't know, give me 18 potatoes, right? Como dame 18 papas, right? We can count them, podemos contarlas, okay? Muy bien. And then we have the T numbers, right? Como la terminación T al final. This is shorter, esa es más corta que la anterior. Entonces con eso será 14, ¿cierto? Un poquito más exagerada, pero esta es más corta, el T, ¿listo? Then we're going to see spelling. Ya vamos a ver cómo se escribe. You're just going to repeat after me. Van a repetir después de mí, ¿ok? So we have 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, until then. Hasta aquí, ¿listo? If you also could see, si ustedes también pueden ver, chicos, like each verb, como cada número, right, tiene the base, la base de un número, de los números basic, de los números principales, ¿no? Entonces este es 20, como el número 2, 220, 3, 30, 4, 40. You see? Entonces como que it has
its own root, como que trae su propia raíz de allá. ¿Listo? Muy bien. So that we have counted, bueno, hasta el momento hemos contado until the 90, right? Hemos contado hasta los 90. ¿Listo? And then we have the hundreds, right? Tenemos los números hundreds, right? Que hundreds in Spanish would mean, en español sería como los cientos, ¿vale? Cientos, right? You know, so we say, el primero sería como 100, como 100, como un ciento. In our Spanish, en nuestro español sería como 100, right? Then we have 200, ¿cierto? Sería 200, ahora sí, right? Then 300, ¿ok? 300, ¿ok? And so on, y así sucesivamente. So you're going to count with me, van a contar conmigo, ¿ok? ¿Listo, chicos? So we have 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, until here, hasta aquí. ¿Listo? Perfect, guys. Listo, chicos. Now, we have the thousands, right? Tenemos los thousands, que son los miles. And it's the same thing, es la misma esencia, ¿vale, chicos? So we say 1,000, decimos 1. Thousands, que significa miles, pero nosotros no decimos 1,000, of course not. We say 1,000, that's it. Then we have 2,000, ¿cierto? Que significaría 2,000, 3,000, 3,000. Well, and so on. Bueno, así sucesivamente, ¿ok? The ending is pretty important, ¿no? El final es muy importante in these large numbers, en esos números que ya son largos, ¿ok? O ya son grandes, ¿ok? Because, well, it indicates, nos indica, right? What number we're talking about, right? De qué número estamos hablando. Muy bien, perfect, guys. Listo, chicos. Estos son los cardinal numbers. Estos números cardinales, ¿ok? Perfect. Now, we're gonna see here, vamos a ver aquí rápidamente, en a short slide, algo respecto al spelling, a la escritura. ¿Listo, chicos? So, we have already covered them. Ya vimos estos números, right? Entonces ya vimos el número 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, right? Eso está clara, esta estructura. Ok, and this is the way we write them, right? Y esta es la manera en que los escribimos todos estos números, ok. Ahora viene aquí lo que yo les decía, ok, a partir del 11, número 11, 12 que es muy parecido al número 2, right? Porque trae como its same root, su misma raíz, ¿vale? El 2, TW, ¿vale? Sino que cambia un poquito. Ese es 12, decimos 12, ¿vale? Y después venimos con el third, ¿cierto? 13, ¿listo? Then we have 14, 15, okay? 16. So if you can analyze this, right? Si podemos observar, chicos, like each number, como que cada número in English, tiene su propia terminación, ¿vale? And then, again, y ahora nuevamente, we have the T numbers, right? Como 30, 40, 50, right? Again, entonces tenemos como 30, ¿cierto? 40, 50, 60, 70, right? So the ending here, de la terminación aquí es T, ¿vale? Muy bien. Now, same case, ahora mismo caso con los hundreds, right? Que lo acabamos de ver hace un momento, que era 100, 200, 600. Okay, listo, chicos. Now, you would say, hey, teacher, how do we say, for example, ¿cómo decimos, you know, different numbers, números diferentes? Like, I don't know, no sé, como, for example, easy one, uno fácil. 65, right? ¿Cómo decimos el número 65? How do we spell it? ¿Cómo lo escribimos? Okay, it's easy, guys. Es muy sencillo, chicos. The only thing we have to do, lo único que tenemos que hacer is, you know the first way how to write it. Tenemos que saber la primera vez cómo se escribe. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos nuestra lista y decimos, el número en español es el 65, right? Entonces, we look for 60. ¿Cuál es el número 60 aquí? Here is, aquí está, ¿no? Entonces, decimos 60, right?
el 60 aquí, y después le ponemos ¿qué? Well, the 5, el 5. ¿Listo? So, when we're going to write it, ¿listo? Entonces, cuando venimos acá a escribir, ¿cierto, chicos? We just put here, se lo ponemos acá, 65. ¿Listo? That's it, eso es todo. Ahora, aquí queremos escribir el número, no sé, 84. Bueno, vamos a hacerlo nuevamente, ¿ok? So, we look here, buscamos aquí por el número 80, right? Aquí está, miren, acá se escribe así, 80, y el número 4, ¿cómo se escribe? 4, yes, okay, so we come here, venimos aquí, chicos, and we do it, right? So we write 80, 84, right? Listo, chicos, oh, sorry, esto es al revés, 84, ajá. You ask, algunos preguntan, algunas veces ustedes lo pueden colocar como 84, ¿cierto? Como 81, right? If you think in Spanish, si lo piensan en español, right? But it's not necessary, right? No es necesario. It's okay, está bien, pero no es necesario. ¿Listo? Bueno, vamos con un número más grandecito. Let's go with el 273, right? Bueno, entonces, remember one thing, recordemos aquí una cosa briefly, rápidamente. Los números que son 200 y demás tienen una terminación particular. Which is it? ¿Cuál es? That's right, the 100, exacto, hundreds. ¿Listo? Hundreds. Bueno, pero entonces acá está el número 100. El 200, you just say, ustedes solo dicen 2, right? Porque estamos hablando del número 2. Decimos 200, right? 200, ¿cierto? 200. Y como ya sabemos cómo se escribe 73, we say just 73. Okay, let's do the last example. Vamos a hacer el último ejemplo with a big number, con un número muy grande. Yeah. Oh, no. Yeah. Aquí. Listo. Entonces, tenemos now a 1000 number, right? Un número de miles, ¿cierto? ¿Qué número es? Empecemos con el primer numerito que es 4, right? Es un 4000. ¿Y cómo se dicen los miles? Aquí abajito está. 1000, right? 1000. Se dice, aquí has escrito 1000, pero tú dices 1000. ¿Listo? Entonces, nothing. You just put 4, right? Ponemos el 4, right? 1000, right? 1000, ya tenemos 4000, muy bien. Ya tenemos 4800. ¿Cómo es 800? Pues ya que tenemos 200, is the same, es lo mismo, ¿vale? Solo que cambiamos el número principal, and we put 8, right? 800, right? 800, yes. 800, y después ponemos el número 14. ¿Cómo es 14? That's right, yes. 14, yes. 14. Over 14. That's right. Perfect, guys. So this is the way, okay, we write here, the numbers, the números, okay? I misspelled here this, sorry guys, is 14. Excellent. Muy bien. So this is how we create, and this is how we write. Así es como creamos, así es como escribimos the numbers, right? Eso sería el spelling, right? Spelling means, ¿listo? Spelling, que en este caso sería la manera de escribir, okay? That's it. So this is all about the cardinal numbers. These are números cardinales, right? That we use it for what? Que lo utilizamos para qué? To count, exactly, para contar, exactly. So we say, I don't know, I have 65 cards, right? Tengo 65 cartas. I have 84 friends, 84 amigos. We have 200
73 albums or photos, right? And then we have 4,814 photos or songs, right? Muy bien, como tengo 4,814 canciones, right? Muy bien. So this will be certain examples, esos serían algunos ejemplos of how you make o cómo hablamos o cómo decimos the numbers, los números. Ok, ¿listo, chicos? Ok, and it's missing just one part, right? Y solo falta una pequeña parte, that is, que es the ordinal numbers, right? Los números ordinales, ok? Ordinal is just referring, and sorry, solo se refiere, ok, to the, se refiere al order, al orden, ¿listo? Entonces, we tend to use in Spanish ordinal numbers. En español también tenemos números ordinales, like first, como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Those are ordinal. Eso da el orden de algo, ¿listo? And in English we have this, is first, second, and third. Eso tenemos primero, segundo y tercero. From this, desde el cuarto until the end, hasta el final, the pronunciation is the same. La pronunciación es la misma. You add just a th. Y solo le agregas una th. Entonces decimos first, second, and third. Primero, segundo, tercero. And after that, we say like fourth, con la t al final, fourth. Okay, then we have ninth, como noveno. Okay, then we have 12th, will be like duodécimo, right? Then we have 18th, right? And so on, right? Así sucesivamente, right? So these are the different ways we use them, right? Que utilizamos the ordinal numbers, right? Ordinal numbers also works, también funcionan para decir las fechas, right? In English. So we say like May the 27th, ¿cierto? Como el 27 de mayo, okay? It also works for that, también funciona para él. So let's see some examples. Vamos a ver unos ejemplos aquí. Entonces, por ejemplo, we say May 7th, right? Oh, activity both magic. Okay, so you say May the 27th, right? Mayo 27. Okay, 27th, right? And at the end, we just add, al final solo le agregamos the th, el th, okay? 27th, 7th, okay? And that's it, guys. Y eso es todo, okay? These numbers particularly, right? Esos números particularmente, we learned them, los aprendimos, you know, by practicing several times, practicándolo varias veces, okay? Now, we're gonna see some examples, vamos a ver aquí unos ejemplos of how we use, o de cómo utilizamos the numbers, los números. ¿Listo, chicos? Let's listen. Cardinal numbers. These are the regular numbers used to count, like 1, 2, 3, 4, 5. For example, there are 1, 2, 3, 4, 5 apples on the table. Okay, perfect. This is an example, right? Es un ejemplo claro of the cardinal numbers, right? Números cardinales. So for count things, para contar cosas, okay? You have 6 days to make your essay. Okay, you have 6 days. Tienes 6 días para hacer tu ensayo, right? Remember, aquí estamos diciendo the number of days, los números de días, no una fecha exacta. Then we're going to see another example with dates. Listo, con fechas, vamos a ver otro ejemplo. Ordinal numbers. This kind of numbers are used to determine a certain order or position in objects or people. Okay, so determines objects or position, order or position. Determina orden o posición in certain things. Like first, second, third. Watch the following examples. Carl is the first to graduate of his generation. Here is the example, right? Okay, it says Carl, but then it's Car, right? Como Carlos. Carlos is the first. Carlos es el primero in graduate. Es el primero en graduarse of his generation, de su generación, right? So he's the first person. Es la primera persona que se graduó. Okay? Order. We came fourth in the race.
Okay, we came, right? We came fourth. Es decir, llegamos cuartos in position, right? In race, en la carrera. We can identify these numbers by the abbreviation corresponding to the two last letters of the written form of each number. For example, the last two letters of first are ST. These two letters must be placed after the number 1. Okay, so for example, when we're talking about dates, cuando hablamos de fechas or positions o posiciones, right? We use abbreviations. Utilizamos la abreviación ST para el número primero. Since is the ordinal number that we are talking about. Most of the numbers are written with the TH abbreviation. So if you see, most of the numbers, la mayoría de números tienen la TH, la TH, right? At the end, al final. And this is how, y así es como, we identify them, los identificamos. Except first, second, and third. Okay, exceptuando first, second, and third. Primero, segundo, y tercero. The others, los otros, TH. Okay, my friends. So this is all for today's explanation class. Okay. See you in the next explanation.